Bueno, pues vamos a leer ahí en Hechos de los Apóstoles. Muchas personas, muchos teólogos dicen que este libro tendría que llamarse Los Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, es una lectura algo más larga de lo que solemos en habitual leer, por eso te voy a pedir que estés con toda tu atención, ¿sí? Vamos a empezar en el capítulo 8, en el versículo 9, vamos allá. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Está hablando de Samaria. Y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A Simón, oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Se enfadó, ¿sí? No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hasta aquí. Por no leer toda la historia, pues empecé del versículo 9, pero si nosotros hubiéramos leído unos versículos más arriba o unos versículos antes, veríamos que en el tiempo en el que está sucediendo esto, la iglesia estaba siendo fuertemente perseguida. Y esta persecución hizo que los discípulos y toda persona que estaba en el cristianismo se dispersara, se expandieran por todos los lugares llevando el evangelio. Y así Felipe había llegado a Samaria. Y dice que cuando Felipe llegó a Samaria, esto es ya lo que estamos leyendo aquí, pues él iba predicando el evangelio, sanando los enfermos, echando los espíritus inmundos. Dice que, un poquito antes que este texto, dice que los espíritus inmundos salían dando voces. Esto es para las personas que se molestan o les da como molestia que en la iglesia la gente grite. Pues este es el modelo de Jesús, así que creo que se están molestando con el evangelio mismo, porque lo vemos en el ministerio de Jesús y lo vemos en el ministerio de sus apóstoles y lo vemos en el ministerio hasta el día de hoy, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Entonces Felipe ministraba el poder de Dios, sanaba a los enfermos, expulsaba demonios, los espíritus inmundos, dando grandes voces, sacudían esas vidas, los dejaban libres. Y dice la Biblia que a Samaria había llegado un gran gozo, había llegado la salvación. Entonces, entre estas personas de Samaria había un hombre muy influyente que todos conocían como Simón el Mago. Y dice la Biblia que este Simón por mucho tiempo había tenido engañados a todos los samaritanos. Dice que con artes mágicas, con poder, les había engañado. Y todos ellos le tenían como alguien grande. Pues fijaros que dice ahí que decían que era el gran poder de Dios.
Dice que desde los más pequeños hasta los más grandes, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, todos estaban influenciados de alguna manera por Simón el Mago. Era alguien de renombre, alguien al que la gente estimaba, ¿verdad? El gran poder de Dios. Déjame hacerte aquí un paréntesis. Cuando la gente no conoce al Dios verdadero, cualquier otro poder que ve, esto sucede aún en el día de hoy, cualquier otro poder que ve, aunque sea de hechicería, la Virgen se apareció. La Virgen no se puede aparecer porque va contra los principios de Dios. Pero como no conocen lo establecido por Dios y no conocen al Dios verdadero, cualquier otro poder, el gran poder de Dios. Y esto era lo que estaba sucediendo con Simón. Simón el Mago usaba poder hechicero, pero en aquel lugar le tenían como alguien muy grande, ¿sí? ¿Qué sucede? Que llega Felipe a la escena y Felipe sí que portaba el poder de Dios. Entonces comienza a hacer milagros, sanidades, maravillas, y la Biblia dice que todos los de aquel pueblo, lo atentos que habían estado con Simón, ahora lo estaban con Felipe. Todos le daban oído a lo que Felipe decía, atentamente, a todo lo que hablaba. Felipe comienza a influenciar Samaria. Pero lo bueno de la historia es que el hechicero de Samaria, el brujo, el mago que con artes mágicas había engañado a todo el mundo, dice la Biblia que cree al anuncio del Evangelio. Pues ve el poder de Dios en Felipe y cree al poder de Dios. Dice, pues reconozco que este hombre tiene poder y reconozco que es un poder superior al mío. Y la Biblia dice que cree y se bautiza. Y comienza a seguir a Felipe porque dice que estaba atónito de ver las maravillas. Este hombre habrá pensado, Dios mío, ¿de dónde saca este hombre todas estas cosas? Si yo soy brujo, soy hechicero. Pero el poder de Felipe sobrepasaba por mucho lo que él hacía, ¿verdad? Hasta aquí todo bien, pero resulta que un día este Simón se da cuenta que por mano de los apóstoles, por la imposición de manos de los apóstoles, se daba el Espíritu Santo. Entonces él dice, ¿cómo? Yo quiero tener ese poder. Y se le ocurre ofrecer dinero. No era algo que nos puede sorprender tanto en vista de que sabemos cómo se mueve el mundo espiritual y seguramente este hombre, este hechicero, estaba acostumbrado al tráfico de dinero con te hago un conjuro, te hago un hechizo, te doy de este poder y tú me das dinero a cambio. Entonces cuando ve que los apóstoles imponían las manos sobre las personas y el poder fluía y el Espíritu Santo era derramado sobre aquellas vidas, él dice, yo quiero eso. Y entonces pide, dame de eso, dame que yo imponga manos y el poder fluya y yo te doy a cambio dinero. Pero ahí se levanta Pedro, qué menudo era Pedro. ¿Sí? Se levanta Pedro enfurecido y le dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tientes, versículo 21, no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pedro lo confronta severamente porque se enfurece de pensar que un brujo puede pedir el poder de Dios con dinero. Pero ahora dime algo, ¿qué tiene que ver que Simón el mago haya ofrecido dinero? Porque seguramente era su estilo de vida o lo que él entendía, acababa de llegar al Evangelio. ¿Qué tiene que ver que él haya ofrecido dinero para tener el poder con que Pedro le acuse de ser un amargado, de estar en hiel de amargura, en una profunda amargura, de estar en presiones de maldad? Tal vez el Espíritu o Pedro había visto algo en Simón que si no nos detenemos en la historia podríamos pasar por alto, pero algo bien importante. Si volvemos a la historia de Simón o para entender la vida de Simón, antes de Simón conocer a Felipe
o vamos a decir que antes de que Samaria entera conociera a Felipe, ¿quién era Simón? Simón era alguien, dicen, grande, el gran poder de Dios. ¿Tú sabes que esa etiqueta vaya sobre una persona en una ciudad? Esa persona era tan influyente en esa ciudad que probablemente todo lo que él dijera era sí y era amén. Él estaba acostumbrado a que los niños lo respetaran como alguien honorable, respetable. Lo que él decía era sí y era amén. Él estaba acostumbrado a que los ancianos del pueblo, de la ciudad, estuvieran detrás del consejo de este mago, porque los tenía todos engañados. No nos olvidemos que ahí dice claramente artes mágicas con engaño. El poder del diablo siempre va a ser un engaño, un engaño. Entonces, de estar tan acostumbrado a esta exaltación de una vida, lo que sucedió fue que Simón el mago estaba endiosado, completamente endiosado. Él tenía un alto concepto de él mismo. Pero sucede que entra Felipe en escena y donde todos tenían puestos los ojos en Simón, donde todo el mundo estaba atento a las palabras de Simón, atento a los consejos de Simón, atento a por dónde pasaba Simón, ahora todo el mundo quita los ojos de Simón y los coloca en Felipe. ¿Qué sucede? Que esto hace que el corazón de Simón se sienta desplazado. Fíjate, una voz interior seguro golpeaba el pensamiento de Simón. Antes eras tú al que seguían, antes eras tú al que preguntaban, antes eras tú al que hacían reverencia. Ahora todos tus seguidores te dejaron para ir detrás de otro, ahora eres el segundo. Esta voz, sumada a ese sentimiento interior que te viene de he sido desplazado de mi lugar, el que me corresponde, hace que en tu corazón, no solo en el de Simón, en nuestros corazones broten sentimientos bien feos. Seguramente Simón comenzó con una pequeña voz en la cabeza y terminó con sentimientos horribles de cómo él estaba siendo despojado del lugar que le pertenecía. ¿Qué sucede? Que todo esto, si no es bien encauzado, si no es manejado con sabiduría y saberlo encauzar o encaminar a la presencia de Dios, que es el único que te puede sanar, el único que te puede hablar, el único que te puede restaurar, entonces comienza a bajar una frustración al corazón. Y esta frustración comenzará a empujarte y empujarte y empujarte y empujarte para meterte en prisiones de amargura. Ya no simplemente una amargura, en hiel de amargura y prisión de maldad. Este es el operar del infierno. Antes me llamaban a mí para tomar el café. Ahora ya se buscaron otra amiga. Antes siempre venían a mí. Muchas veces esto pasa en el liderazgo. Antes me preguntaban a mí, antes venían a mí para orar y ahora sobresalió aquella. Y comienza el corazón o comienza nuestra vida a sentirse desplazada. Esto es lo que sucedió con Simón. ¿Hasta aquí lo estamos entendiendo? ¿Te he metido en la escena? ¿Sí? Pues vamos a leer algo ahí en Primera de Juan. Son 2 versículos, Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 15 y 16 que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Qué sucedía con Simón? Que el corazón de Simón seguía en el mundo y seguía amando las cosas del mundo. Él estaba acostumbrado a portar un manto sobre él de una vana gloria, de una gloria humana, de una gloria que no sirve para nada, por eso es vana.
Una gloria que te hace confiar en quién eres, que te hace confiar en lo bien que hablas, que te hace confiar en todo lo que tú sabes. Tu consejo es el mejor, tus palabras son las mejores, todo lo que tú hagas es lo mejor. Eso es la vanagloria que hay en el corazón de muchos. Pero ¿qué sucede? Que en el mundo siempre habrá alguien mejor que tú. En el mundo siempre habrá alguien más guapo que tú, más inteligente que tú, más ungido que tú. Siempre habrá alguien con más recorrido que tú. Siempre habrá alguien que tiene más gracia al hablar que tú. Siempre habrá alguien que tal vez se hace con el centro de atención más rápido que tú. Y si tú no has entendido que vivir en la gloria de Dios es lo único que va a salvar tu corazón, si tú no has sentido esto, si tú no has entendido esto, pronto empezarás a sentirte desplazado de esa amistad que tenías, desplazado de la atención que te daban, desplazado incluso en el matrimonio. Mujeres que se sienten desplazadas. Antes toda la atención era para mí, ahora mi esposo solo piensa en la televisión. Y comienza a envenenarse tu corazón, porque comienzan a brotar sentimientos negativos que quieren traer frustración a tu corazón y quieren empujarte a la amargura. Esta era la sentencia de Simón. Dios nos saca del mundo, pero es que nosotros tenemos que sacar el mundo de nosotros. Dios sacó a Simón del mundo, pero Simón no se encargó de sacar el mundo de su corazón. Por eso anhelaba el poder que en un pasado había tenido. Por eso anhelaba esa gloria, esa vanagloria, ese manto de grandeza que en un pasado había tenido. Su corazón estaba ligado a la vanagloria de la vida. Todavía estaba viviendo en sentimientos carnales, anhelaba el deseo de poder. Por eso ofreció dinero. He perdido mi posición. ¿Cuánto te doy por tener ese poder? Lo que sea, pero yo no más voy a ser el segundo. Comenzó a sentirse desplazado y ¿sabes qué te digo? Que a nadie le gusta en esta tierra sentirse desplazado. A nadie. Y tú y yo no estamos libres de esto. Mientras estemos en la tierra, todos nosotros en algún momento vamos a tener unos sentimientos negativos porque nos estamos sintiendo desplazados. ¿Nadie se ha sentido alguna vez desplazado de un trabajo? Tú pensabas, tú creías de verdad que ese trabajo era tuyo y de pronto vino uno que viene de últimas a la empresa y se lleva tu puesto de trabajo. O en verdad, en las parejas hay casos muy difíciles y muy tristes. El esposo se marchó con otra mujer y la mujer queda completamente desamparada o con un sentimiento de desplazamiento en el corazón. Me desplazaron por otra. ¿A quién no le van a nacer sentimientos malos si somos humanos y funcionamos con la razón, pero funcionamos con el sentimiento también? Entonces lo malo en la historia no está que nos florezcan sentimientos malos en el corazón, porque esto es lo que va a ser como hombres inevitable. Lo malo está en que no sepamos encajar o encauzar esos sentimientos bien. Eso sí es un problema. Porque de ahí comenzará a bajar la frustración a tu corazón y de ahí comenzará esa frustración a empujarte y a empujarte y a empujarte para meterte en prisiones de amargura. En verdad, Simón solamente había sido movido de posición. Y sí que había sido movido de posición. Uy, pues mira tú, de ser el gran poder de Dios en aquella ciudad. A ser movido de esa posición, pues él podía haber sentido el desplazamiento, pero si él hubiera visto la verdad detrás de ese movimiento, si él hubiera visto con ojos espirituales lo que había detrás de ese movimiento, se hubiera dado cuenta que lo único que sucedió fue que fue movido de una posición a una posición mejor. Antes tenía el aplauso de los hombres y con el aplauso de los hombres se hubiera ido para el infierno.
ahora era candidato a tener el aplauso de Dios. Pero no lo valoró. Él estaba pensando en el manto de vana gloria que había perdido. Estaba pensando en los aplausos que tiempo atrás habían sonado. Quería la unción, pero no la quería con una motivación correcta. No la quería para las almas, la quería para beneficio de él mismo. Entonces, Simón quería hacer lo correcto con una motivación incorrecta en el corazón. Porque quería el poder, la unción para poner las manos sobre las personas y que el Espíritu Santo fluyera. ¿Esto es lo correcto? ¿Esto es lo que Dios quiere de sus hijos? Quería lo correcto, pero lo quería con una motivación incorrecta. No es para las almas, es para saciar mi ego. Es para no sentirme desplazado, es para no sentirme que ya no soy el primero. Muchos de nosotros vivimos así. Decimos o hacemos lo correcto con motivaciones incorrectas. ¿Tú sabes en cuántas iglesias he escuchado o he visto las personas peleadas con sus pastores porque no tienen el púlpito? Porque sus pastores no les dejan el púlpito. ¿Qué sucede con esas vidas? Quieren hacer lo correcto porque el fuego interior les dice, habla de Cristo, predica el Evangelio, pero su motivación es incorrecta. Si no es en el púlpito, no lo hago. Entonces, ¿estás buscando agradar a Dios o estás buscando la unción para tu propio ego, para tu propio agrado? ¿Por qué no predicas al vecino, a la vecina en las calles? ¿Por qué no te vas a las plazas? Orar es lo correcto y orar es lo que Dios demanda de ti y de mí. Pero he visto mucha gente que ora, hace lo correcto con una motivación incorrecta. Mira, estamos peleando una batalla y librando la batalla. Igual por años no se ha dado y la puerta no se abre. Y de pronto vengo y digo, ay hermanos, vamos a dar gracias al Señor porque la puerta se abrió y Dios hizo el milagro. Y no falta el hermano que viene a decirme, pastora, es que yo empecé a orar por eso hace 7 días. Es que fui yo que empecé a orar por eso. Hizo lo correcto, que orar es lo correcto. Pero con esas palabras me demostró que su motivación era incorrecta. Porque necesita hacerse notar. Necesita hacerse ver. Fui yo que oré y Dios movió la mano. Eso es una vanagloria. Eso es un orgullo muy grande en el corazón. Y todos los demás hermanos que estuvimos ahí de rodillas clamando al cielo, nuestra oración no vale. Hacemos cosas correctas con motivaciones muy incorrectas. Me sorprendió mucho la confesión de una persona, hace bien poco además, una persona que está en autoridad, que Dios me ha permitido tener amistad. Y estábamos un día hablando y yo le estaba compartiendo acerca de mis experiencias y en verdad esta persona pues de alguna manera me admira sanamente o ve la unción de Dios sobre mi vida y tiene un corazón enseñable a pesar de estar en autoridad. Y una vez estábamos hablando y me dijo, ¿sabes? Te quiero hacer una confesión. Yo en verdad acabo de ser confrontada. Le dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y me dijo, porque acabo de entender que yo quiero lo que tú tienes para ser reconocida. ¿De verdad es la confesión más valiente que yo he escuchado de una autoridad? Me estaba diciendo que anhelaba la unción, pero que ella veía el aplauso del hombre para mi vida y por eso anhelaba la unción. En verdad es muy triste, pero le doy gracias a Dios por vidas tan valientes, porque estoy segura que en ese mismo momento Dios le hizo girar el corazón. Porque el Espíritu Santo allí mismo nos hizo ver de dónde venían estas obras del diablo. Esta pastora había sido muy rechazada, muy golpeada, muy vapuleada y el enemigo usó de esos rechazos, usó de esos desplazamientos en la vida para desear la unción, para ser reconocida.
Estoy absolutamente segura que Dios la unge de pies a cabeza, ahora que se ha arrepentido y ha reconocido su error. Pero ¿veis cómo nadie está libre de nada? Ni pastores, nadie está libre de tener malas motivaciones en el corazón. Tenemos que revisarnos constantemente cuáles son las motivaciones de nuestro corazón dentro de la iglesia, en el cristianismo, en el servicio. Simón andaba pegadito a Felipe, pegadito al ungido y además atónito, dice la Biblia. Iría con Felipe para arriba, para abajo, atónito, diciendo: Dios mío, ¿cuál es este poder? ¿Estaba haciendo lo correcto? Estaba caminando con el ungido, eso es hacer lo correcto, pero como su motivación era incorrecta, no estaba pensando en conocer a Dios, no estaba pensando en saber más acerca de la obra salvadora, redentora de Jesús en aquella cruz. No estaba pensando en nada de esto, porque lo único que pensaba en el poder que se movía de parte de Dios. Una motivación incorrecta lo veló, lo cegó. Y muchas veces veo esto en las personas. Cantamos, adoramos, oramos, vamos detrás del rey, no detrás del palacio, no es detrás de tu poder donde yo ando. Pero luego vemos que a la hora de servir tienen una decisión correcta, lo correcto es servir, pero una motivación equivocada. Porque si no sirven donde quieren, si no sirven con quien quieren, de la manera en que quieren, entonces ya no sirven. Motivaciones equivocadas. Quieren servir a Dios, pero si servir no satisface su yo, si servir no engrandece su nombre, ya no quieren servir. Quieren hacer lo correcto, pero su motivación interior no es la correcta, es incorrecta. Vamos a revisar nuestro corazón. ¿Cuál es tu motivación? Posición, grandeza. Tal vez tienes un pasado difícil y ahora necesitas el aplauso de los hombres. Tal vez has sido tan rechazada de joven en el pasado que ahora necesitas ser aceptada de una mala manera. Tal vez necesitas ser visto, ser reconocido. ¿Cuál es la motivación de tu corazón? ¿Todo esto que estoy nombrando o Jesús? Conocer a Jesús, meterte en la intimidad con Él, saber más acerca de Él. ¿Cuál es tu motivación? La motivación de Simón el mago no era Jesús. Era el poder que se movía detrás de los siervos de Jesús. Por eso cuando vio que la clave de ese poder era la imposición de manos, dijo: yo quiero, compro el poder. Pero ahí Pedro, seguro que impulsado por el Espíritu Santo, se levantó a corregirlo severamente. Tu dinero perezca contigo, que has pensado que el poder de Dios se obtiene con dinero. De ahí vino toda la amargura, toda la frustración, la hiel de amargura y la prisión de maldad en la cual Simón el mago estaba metido, de una motivación incorrecta en el corazón. Si dices que quieres servir a Dios y la motivación de tu corazón es correcta, entonces en la iglesia en la que Dios te ponga, en el lugar dentro de esa iglesia en la que Dios te ponga, asegúrate de estar plantado donde Dios te quiere, en el matrimonio en el que te ponga, en el lugar de trabajo en el que te ponga, tú harás las cosas con una excelencia superior. Porque tu único anhelo en el corazón es servirle a Él. Y si en verdad quieres servirle y en verdad tienes una motivación correcta, no estarás pensando en la asignación de otro. No estarás pensando: soy Simón, me desplazaron y ahora quiero ser Felipe. Estarás siempre haciendo lo mejor. Hay una frase que hace mucho tiempo me impactó y la guardé, las tengo en mis notas, aparece por todos lados. Cuando uno se sirve a uno mismo, yo te la voy a parafrasear, ¿sí?
Cuando uno se sirve a uno mismo, ¿sabes qué sucede? Que esa persona quiere ser grande. Es nuestra esencia. Tú vas a ver los hermanos que se están sirviendo a ellos mismos, como dentro del lugar donde están sirviendo, dentro del departamento que están sirviendo, quieren ser grandes. Pero cuando uno sirve a Dios, no le importa ser pequeño, hacerse pequeño para servir a un Dios grande. Yo prefiero lo segundo, amén. Yo prefiero ser bien pequeña, bien invisible, para que el Dios de lo imposible sea visible en mí. Quiero tener ese baremo en mi vida. Quiero medir la grandeza de mi vida conforme al baremo del reino de los cielos. Porque si tú mides la grandeza de tu vida, hasta dónde has llegado, lo que estás haciendo en la vida, si tú la mides con lo que esta sociedad te va a ofrecer, con lo que el mundo en la televisión te enseña, si tú mides tu grandeza por eso, pues entonces te vas a encontrar anhelando atesorar riquezas. Te vas a encontrar queriendo dinero, te vas a encontrar queriendo posición, queriendo que me respeten, que cuando yo doy un consejo lo sigan. Queriendo ser alguien, queriendo ser grande, porque el mundo dice cuanto más tienes, más eres. Pero sabes que en el reino de los cielos ninguna de estas medidas vale. Ninguna de estas medidas vale. Está bien si tienes dinero, está bien si tienes posición, está bien si todo esto te ha venido del cielo, está bien, pero no va a servir para medir tu grandeza. Para medir tu grandeza en el reino de los cielos está la fidelidad. Y la fidelidad es tan simple como esto: hacer lo que estás llamado a hacer. Hacer solamente lo que estás llamado a hacer. Si tú haces lo que estás llamado a hacer en el reino de los cielos, eres grande. Mide tu corazón por la fidelidad que tengas. Lo que sucede es que siempre estamos mirando la asignación del otro. Parece que en nuestra vida siempre lo que tiene el otro es mejor. El problema de los sueños y las promesas de Dios también está aquí. ¿A cuántos Dios les ha prometido el palacio? No está mal. Dios te ha podido prometer. A mí me ha prometido muchas cosas. Yo digo, a mí me ha prometido el palacio. Está bien. Pero yo entiendo esta verdad, que habrá momentos en mi vida, aunque mi asignación del cielo es el palacio del rey, habrá momentos en mi vida que mi asignación será el pozo y será el calabozo. Y en todos esos lugares yo lo tendré que hacer del 10. ¿Estás entendiendo esto? Quiero terminar con esto. Juan el Bautista tuvo una asignación fugaz en la tierra. Fíjate en esto, 30 años de preparación para 6 meses y poco más de ministerio. ¿Tú sabes lo que es estar 30 años preparándote para que de pronto sales al ministerio, comienzas a ser reconocido, comienzan las personas a escucharte atentamente, comienza tu ministerio a fluir y cuando te sientes realizado después de 30 años, aparece Jesús? Aparece Jesús con cosas mayores que las tuyas y se lleva a tus seguidores. Y donde estaban puestos los ojos de Israel en Juan el Bautista, de pronto Juan el Bautista es desplazado y todos los ojos son colocados en el Hijo de Dios, como tenía que ser. ¿Tú te imaginas que Juan el Bautista se hubiera frustrado y hubiera empezado a decir, ¿sabes? Después de 30 años de ministerio, después de que estoy aquí partiéndome el lomo, ahora que Israel empieza a escucharme, ahora que empiezo a bautizar a la gente en el nombre de Jesús, ahora que tengo oído, ahora viene Jesús y me desplaza. ¿Qué hubiera sido si Juan hubiera empezado a hablar mal del Hijo de Dios? A pensar, me ha desplazado, yo tenía que estar en ese lugar. Hubiera sido una catástrofe, ¿verdad? Pero lo que pasa es que Juan tenía grabada una verdad en su corazón. Por eso le dijo a sus discípulos, es necesario. Si se lo dijo es porque la comidilla entre sus discípulos sería, ¿pero ahora qué, maestro? Ahora viene un maestro más grande que nosotros y nos están desplazando. Pero Juan les dijo, es necesario que Él crezca y yo mengüe.
Es necesario que la obra de Jesús, que la obra de esa otra persona, que la obra de ese otro líder, que la obra de esa adoradora, que la obra de ese otro ministro, es necesario que crezca y que yo mengüe. Porque es la única manera que esto va a librar tu corazón de frustraciones y amarguras. Si tú grabas en tu espíritu esta verdad, que siempre habrá alguien más inteligente que tú, más ungido que tú, siempre habrá alguien más que tú en cualquier área de tu vida. Voy a pedir a los músicos vengan. Pero si tú entiendes que lo único que tienes que hacer en esta tierra es hacer como dijo Juan, no importa, yo sé que hice lo que tenía que hacer. Yo sé que cumplí en esta tierra lo que tenía que cumplir. No importa si Dios quiso dar más gloria a otro, no importa. Imagínate pelear, porque estamos ungidos y nació otro más ungido que nosotros. Graba esta verdad en tu corazón y camina en lo que Dios nos habló. Estima a los demás como superiores a ti mismo. Estímalos. Hay que reconocer que hay gente más ungida que tú, que hay gente que Dios usa grandemente. Lo que es mío nadie me lo va a quitar. Yo soy la que digo a las vidas, escucha, este hombre es un hombre de Dios. Pero tenemos celos, tenemos contiendas. Nos apedreamos unos a otros para ser el primero. Es necesario que entiendas que Dios te pidió estimar a los demás como superior a ti mismo. Y entender esta verdad, es necesario que en muchas de las cosas en la vida tú mengues para que otro crezca. Si en verdad el Espíritu Santo te empezó a recordar algo, si por alguna causa caíste en la frustración o en la amargura, en prisiones de maldad, porque la amargura nos condena a prisiones de maldad. Cuando una persona está amargada, ya dio tanto lugar a los malos sentimientos que toda su mente está llena de malos pensamientos y sus acciones serán malas. Y el de amargura y prisión de maldad veo que estás. Pero juntamente con la severa acusación que le hizo, Pedro le dio la salida. Puedes salir de ahí, Simón. Arrepiéntete. Arrepiéntete de esta tu maldad. Cosas que nosotros pensamos no es para tanto, como os decía el viernes pasado. No es para tanto. Dios nos enseña con su palabra que para Dios es para tanto. Entonces, si te has visto confrontado por situaciones en las que te has visto desplazado, por situaciones donde te han querido nacer los celos, la contienda, la envidia, si te has sentido desplazado en alguna situación y has dado lugar a la frustración, yo te voy a pedir que valientemente tú vengas aquí a decirle al Señor: yo quiero un cambio en mi corazón. Yo vengo a arrepentirme de esta mi maldad. Tú puedes decirle al Señor: Señor, me he sentido desplazada. Porque escucharás en tu corazón o escucharás en tu espíritu: nadie te desplazará de mi corazón. Tú le puedes decir: Señor, es que mira en mi trabajo, Señor, en mi trabajo me desplazaron, el puesto que era para mí a otros se lo entregaron. Pero escucharás en tu espíritu: yo tengo un trabajo mejor, yo tengo para ti una vida mejor. Es que mi esposo, mi esposa me abandonó, me dejó. Tengo motivos de sentirme rechazada, de sentirme desplazada. Pero escucharás en tu espíritu: quien no te aprecia, no te merece. Yo tengo para ti un esposo o una esposa mejor. Si no valoraron a mi hija, a mi hijo, yo tengo para ti algo mejor.
Nadie te desplazó, solo fuiste movido a una posición mejor. Yo oro para que vuestros ojos sean abiertos, para que podáis caminar en la vida siempre con la visión espiritual abierta, para ver las trampas que Satanás quiere colocar y no caigas en ellas. Yo oro para que toda frustración que ha bajado a tu corazón y se ha convertido en amargura y te tiene en prisiones de maldad, ahora sea vomitada en el nombre de Jesús. Para todos aquellos que nos están siguiendo desde casa, que estás conectado con nosotros ahí en alguna red social, yo declaro sobre tu vida que todo el veneno del infierno que ha sido metido en tu vida a causa de la frustración, de la amargura, del rechazo, del abandono, ahora en el nombre de Jesús es vomitado y echado fuera. Porque el Hijo de Dios vino a deshacer las obras del diablo. Nadie te sacó de tu lugar en el reino de Dios. Y si tú me dices, sí, pastora, a mí sí que me sacaron, entonces te voy a decir, ese no era tu lugar. O tal vez en este tiempo ese no era tu lugar. Nadie desplaza a un hijo de Dios de su asignación y su corazón. Dale gracias a Jesús. Dale gracias a Jesús. En tu presencia ocúpate de hacer sonreír al Señor. rodeada de Ocúpate de Él.